Amigos, me encuentro con Juan Miguel Ramírez Sánchez, aquí en su casa, en Celaya, Guanajuato. Gracias por conversar con nosotros, Juan Miguel, en este espacio de Uno por Uno, Opinión y Libertad. Muchas gracias a ti, Eric, por haberme invitado a tu programa. Tienes una obra bastante robusta en el tema del sindicalismo, de la historia, y por supuesto queremos conversar acerca de ello. Quiero decirles que Juan Miguel Ramírez tiene una postura como analista, como gestor empresarial, fue rector del campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, y de tu obra se puede ver mucha inclinación por el movimiento sindical mexicano. ¿De dónde surge esta motivación por estudiar el movimiento sindical mexicano? Fíjate que cuando uno tiene inquietudes sociales, uno inmediatamente busca las desigualdades, temas que estén relacionados con esta inquietud social que tiene uno. Y sobre todo eso lo lleva a uno al movimiento sindical. Al movimiento sindical donde uno va viendo cómo, por ejemplo, uno de mis libros, en 1872 surge el Gran Círculo de Obreros, donde los primeros trabajadores, principalmente artesanos, se organizan en este gran círculo obrero, pero regularmente la mayoría de ellos vienen de mutualistas, de sociedades de solidaridad social, donde buscan con estas organizaciones pues que les dan mejores condiciones de vida, mejores condiciones sociales y económicas. Y va pasando así el movimiento sindical hasta la organización ya de sindicatos. A principios del siglo XX se crea el Gran Círculo, se crea otra organización donde aglutina a la mayoría de trabajadores. Ahora ya no solamente son los artesanos, sino son trabajadores textiles, principalmente trabajadores mineros, etc. Y así sucesivamente vas viendo por medio de sus luchas la situación que prevalece en México y cuáles son no solamente las condiciones de la clase obrera, sino cuáles son sus reivindicaciones. Y por eso para mí era muy importante el movimiento obrero, porque vas viendo la situación en que ellos viven, pero también sus soluciones. ¿Qué proponen ellos para vivir en condiciones mejor, para ser felices? Tienes un libro que se llama El sindicalismo en México, evolución y perspectivas del siglo XXI. ¿Verdaderamente ha existido una evolución? Ha existido una evolución, vamos a decirlo así, organizativa, principalmente. Y en algunos momentos ha habido una evolución de planteamientos sociales, políticos, económicos, ideológicos. Por ejemplo, en este libro que mencionas, la CROM, la Confederación Regional Obrero Mexicana, se funda en 1918. Esta organización es importante, pero luego se vincula al gobierno. Su principal dirigente, Luis N. Morones, se hace secretario de Estado en el gobierno de don Plutarco Elías Calles en 1924-1928. Entonces, la lucha reivindicativa de los trabajadores como que espera otro momento. Matan a Obregón, y entre los que acusan que fue el que asesinó a Obregón está Luis N. Morones, don Plutarco Elías Calles, que es muy vivo, determina que el sustituto el que va a convocar a las próximas elecciones, el presidente que va a convocar a las próximas elecciones por haber sido asesinado Obregón, sea un obregonista. Y Luis N. Morones no tiene esa actitud, sigue siendo antiobregonista, y por lo tanto los gobiernos que siguen lo golpean.
por un lado. Y por otro lado, como no tiene el consenso de los trabajadores, porque cuando fue secretario de Estado no los ayudó, era secretario de Estado y aparte era el dirigente de la CROM. Entonces empieza a haber una serie de problemas y surge una CROM depurada. La mayoría se va a esta CROM depurada y esta CROM depurada después se crea la Unión General de Obreros y Campesinos de México, que invita a otras organizaciones, entre las que están los dirigentes del Distrito Federal encabezados por el histórico, por Sánchez, por el histórico dirigente de la CTM, y crean la CTM. Pero el que hace todo esto es Vicente Lombardo Toledano. Vicente Lombardo Toledano es el responsable de la CROM depurada, es el secretario de Educación de la CROM normal. Desde ahí organiza a los trabajadores, desde ahí organiza la Unión General Campesina, desde ahí organiza la nueva central, y en la nueva central, que es la CTM, él es el primer secretario general. Esa primer CTM es una CTM que tiene una evolución en relación a la CROM, que tiene una evolución en relación a las mutualistas y a las sociedades de solidaridad y ayuda mutua que había antes. Entonces hay una especie de evolución desde el punto de vista organizativo y en ese momento desde el punto de vista político, económico, social y hasta ideológico. El primer lema es por una sociedad sin clases, por ejemplo, de la primera CTM. Después, cuando llega Fidel Velázquez, van cambiando las cosas. La CTM, aunque todavía es la confederación de todos los sindicatos, es que la que une a todos los sindicatos, va decayendo desde el punto de vista político ideológico, porque su relación de estos dirigentes con el gobierno del Estado es muy estrecha. Entonces surgen movimientos sindicales dentro de las organizaciones sindicales organizadas por mejoras salariales, por mejoras sociales, por mejoras profesionales, y entonces va evolucionando en ese sentido. Buscan otras perspectivas ante la no, vamos a decir así, operancia efectiva por ejemplo, en este caso de la CTM. Y así sucesivamente, ¿no? Ha habido en los últimos años organizaciones importantes, por ejemplo, la Organización de los Profesores, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. ¿Qué piensas de la estigmatización a esta coordinadora? Yo creo que se habla muy peyorativamente de ellos en medios de comunicación. Es que resulta que hay una lucha, aquí hay una lucha política, hay una lucha ideológica, y por desfortuna los que tienen más recursos económicos son los que tienen la mayoría de veces los medios de comunicación, y como a ellos no les interesa dar mayores reivindicaciones. Por ejemplo, una de las cosas que quiere la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es una educación más vinculada al desarrollo integral, como lo dice la Constitución en el artículo 3 constitucional, un desarrollo no solamente de conocimiento, sino un desarrollo humano integral. Entonces, por ejemplo, los que tienen los recursos económicos, ellos conciben educación para que uno estudie y se meta al proceso productivo en mejores condiciones. Y no es así. Y lo que quiere la Coordinadora, por ejemplo, es que uno estudie para que tenga uno un desarrollo integral como ser humano, y eso implica ser buen trabajador. Pero la otra concepción es, hay que educarlos para que sean buenos trabajadores. Entonces ahí en esa disputa, los que tienen los medios de comunicación, no todos, pero una gran parte, pues van a tomar parte en que la educación sea para preparar, para capacitar, para que sean buenos trabajadores los educandos. Y los otros, como no tienen los medios de comunicación, aunque tienen una propuesta mejor, van a ser acusados cuando hacen, por ejemplo, manifestaciones o luchas, etcétera, para reivindicar sus condiciones profesionales, etcétera, y también sus propuestas educativas. No se conocen. Se conoce que no fueron a trabajar, se conoce que
son unos flojos, se conoce que dejaron a los niños sin clases, etcétera. Entonces, cuando uno analiza, uno ve que no es tan así. Por ejemplo, la coordinadora en Oaxaca son miles de trabajadores. Y cuando, por ejemplo, han estado en México en sus plantones, son cientos de trabajadores de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de trabajadores de Oaxaca están en clases y que para subsanar el problema de un profesor que se fue, por ejemplo, a la Ciudad de México, ellos están en dos grupos. Varios, no todos, ¿verdad? Pero varios están en dos grupos. Los niños no se quedan sin clases, pero los medios de comunicación nos hacen creer que dejaron... Pues es que lo dicen con una absoluta certeza. Sí. Estos maestros no quieren trabajar, vienen y se la pasan de porros, de manifestantes, de protestantes, y lo único que quieren hacer es entorpecer la vida pública de México. Te digo, hay como 1.500.000 trabajadores de la educación. Nosotros en los mejores momentos hemos visto unos cuantos de miles, 4 o 5.000. Entonces el otro 1.495.000 están trabajando en sus clases. Pero la propaganda es muy fuerte. Sí. Y eso es lo que hace que los profesores se vean mal. Y no dudo que haya gente que sea mala, pero la mayoría, el movimiento como tal, en lo general, es un movimiento reivindicativo. Entonces estuvo bien que los tomara en cuenta López Obrador. Sí. Que de cierta manera él sí mantuviera una postura de respeto ante las manifestaciones de la coordinadora. Sí, estuvo muy bien. Yo creo que estuvo muy bien porque la mayoría de profesores se quejaban de la política anterior educativa. Exacto. Porque la mal llamada reforma educativa. Sí, porque la política mal llamada reforma educativa, como tú lo dices, principalmente era una reforma administrativa en contra de los profesores, en contra de los derechos de los profesores. Porque hay otras formas. Si un profesor le falta capacitación, lo que hay que hacer es darle capacitación, pero no correrlo, no ponerlo en el banquillo de los acusados. Porque el problema no es cómo dan clases, el problema es qué clases das, qué conocimientos das, para qué sirven estos conocimientos. Si estos conocimientos van a ser para que sean muy buenos trabajadores, está mal la educación, pero si estos conocimientos van a ser para que tenga el nuevo ciudadano un desarrollo integral y entre esos tenga conocimientos para trabajar bien, pues esa es la educación, ¿no? Entonces, lo otro, mientras no haya una reforma educativa que contemple este tipo de educación, los profesores pueden ser muy disciplinados, pueden no demandar pues conquistas laborales, etcétera, pero los muchachos van a salir mal. Los millones de alumnos que están en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, van a salir mal. Porque no solamente necesitamos que estén bien capacitados. Si me permites, Juan Miguel, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para continuar conversando y charlando sobre esta temática fundamental que es el sindicalismo mexicano y lo que viene a suceder cuando triunfa el movimiento de Andrés Manuel López Obrador aquí en la República Mexicana. Regresamos a Uno por Uno, Opinión y Libertad con Juan Miguel Ramírez.